Los colores que delatan la ternura, pinto en mi pecho un colibrí, cuánta locura me descubre. Y sí, es una pena interrumpir este tema, pero lo hacemos porque nos vamos a dar un gusto muy especial. Ella tiene una voz increíble, es cantante, es compositora, y sin dudas es una de las representantes más importantes de la cultura cubana. Para nosotros es un gran placer poder charlar en esta tarde en De Coplas y Viajeros con la señora Liuba María Hevia. Liuba, buenas tardes, ¿cómo está? Hola. Muchas gracias por recibirnos. No, un placer, de verdad. Bueno, yo decía que eras una gran compositora y cantante, una de las grandes representantes de la cultura cubana. ¿Y cómo ha sido tu niñez, Liuba? Vos naciste en La Habana, ¿verdad? Yo nací en La Habana. Bueno, primero quiero decir que estoy hablando de Santo Domingo, República Dominicana. Esta, digamos, que es mi otra casa. Tengo familia acá y vengo con mucha frecuencia. Este es un país que yo adoro. Y además que cerca de casa, porque esto es Caribe y el Caribe es como una misma casa. Claro. Entonces, bueno, hablándote un poco de esta parte de la infancia. Mira, tuve una infancia muy inquieta porque fui una niña muy desconcentrada en la escuela. No era de las mejores estudiantes, pero mi vida era la música. Mi brújula siempre fue la música. Y la guitarra era mi obsesión. Crecí escuchando música, la nueva trova que me marcó, me cambió la vida. Escuché con 8 o 9 años una canción de Silvia, mi vida cambió. Y la guitarra me enamoró desde niñita, mucho más pequeña. Y la verdad es que he sido una mujer privilegiada porque he podido dedicarme a lo que más quiero, que es la música, en realidad. Claro. Bueno, en algún lugar escuché que tu mamá contaba que a la hora de elegir un juguete elegías la guitarra. La verdad es que sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Que en Cuba había una manera de adquirir los juguetes en los años... Yo nací en el año 64. Entonces, había una manera de adquirir los juguetes que era a través de un bombo, donde se presentaban las familias y te daban, y tú sacabas un número que te tocara. Cuando me la mano en el bombo iban cantando los números. Y mi mamá tuvo el número 12 para el primer día, que ese era un número chiquito. Y cuando llegué a la tienda, yo quise comprar una guitarra que era muy de juguete, tenía clavijas de madera incluso. Pero yo tocaba un poquito ya la guitarra gracias a una amiga que me la prestaba. Y yo quise comprarme esa guitarra, en realidad. Quise comprarme esa guitarra porque era mi sueño, la guitarra. Claro. Y aunque no fuera de verdad, por mucho que me suplicaron que no lo hiciera, que no comprara esa y comprara otra cosa, yo la verdad es que quise comprarme mi guitarra porque, aunque no era totalmente de verdad, era la mía, iba a ser mi primera guitarra, ¿no? Y así fue. Qué bueno, qué bueno. ¿Y quiénes fueron tus primeros profesores, Liuba? Mira, tuve profesores maravillosos. Lo primero fue una amiga de aula que me enseñó los primeros acordes, Blanca Delia. Nunca más la vi, y era una niña que su mamá y su papá le pagaban las clases de piano y de guitarra. Y tengo la impresión de que a ella no le interesaba demasiado ninguno de los dos, pero bueno, me enseñaba algunos acordes que yo pensaba, en mi mente de niña pensaba que eran todos los acordes posibles. Hasta que un día llegué a la casa de un señor llamado Bullón, un maestro de armonía aplicada a la guitarra, que alguien le dijo a mi madre, yo era una adolescente, y alguien le dijo a mi mamá, mire, aquí un viejito que da clases y puede que le pueda dar clases a su hijo, y no era ningún viejito que daba clases, era el maestro Bullón, que además no daba clases a la calle. Claro. Pero mi mamá fue con un grado de desesperación tan profundo, explicando que su hija se moría por la música y que quería estudiar, y ese señor me enseñó a acompañar, digamos, de una manera más amplia y formal y a la vez informal muchas canciones. Me enseñaba la guitarra con un método muy antiguo, que era poniendo dibujos de la guitarra a través de un sello que él pegaba en una hoja y marcaba con una crucecita los acordes, y así yo me los estudiaba. Ese fue uno de mis maestros. Pero también tuve un zapatero que trabajaba con mi mamá en la fábrica de calzado, Amadeo, que era un operario, un profesional de ese mundo, pero además un excelente guitarrista que tocaba feeling y hacía maravillas con la guitarra. Amadeo, él se llamaba Amado Pestana, y él me enseñó también una buena parte de la guitarra que yo ahora conozco, ¿no? Y fue para mí eso una sorpresa. Después ya sí estudié en la Escuela de Superación Profesional, una escuela que existe en Cuba para los artistas que ya son profesionales y no tienen un conocimiento profundo de música. Pasé varios cursos pequeños antes, fui profesora de terapia musical en una escuela especial, pero estudié realmente la música ya dedicándome a ella, ya teniendo un grupo de canciones.
porque bueno, básicamente los autores de canciones trovadoras son gente empírica, son personas que componen canciones más sin tener conocimientos musicales precisamente, que claro, cuando los tienes después mucho mejor, ¿no? Claro. Y así fue, hice nivel elemental y luego hice nivel medio de música. ¿Y quiénes eran tus referentes en la música en aquella época? Bueno, muchos. En mi casa se escuchaba música todo el tiempo. Mi mamá escuchaba música clásica, escuchaba música tradicional cubana. En los años 60, 70 en Cuba entraron muchos grupos de música latinoamericana, muy rica música, se escuchaba Atahualpa Yupanqui, se escuchaba la música de Violeta Parra, los grupos de la época, los grupos de Sudamérica, muchos, múltiples, pero sobre todo yo creo que lo que más me marcó a mí fue la presencia de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Joan Manuel Serrat, o sea, la nueva trova y Joan Manuel Serrat, que yo además soy nieta de asturiano, y mi abuelo cantaba con ese deje muy particular español, y yo me identificaba mucho con ese tipo de música, o sea que un poco ese bálsamo de música que entraba en la casa fue quien fue creando un criterio artístico, ¿no? Que me marcó y me hizo ser la persona que soy ahora, ¿no? Claro. Bueno, después grabaste con ellos, con Silvio y con Pablo Milanés. La verdad que sí, que no puedo quejarme porque son Claro. personas que uno quiere y que uno no necesita trabajar con ellos para quererlos, sencillamente con admirarlos y agradecerle, incluso a distancia ya es suficiente, pero a mí la vida además me dio la oportunidad de conocerlos y de trabajar con ellos. Y eso es un privilegio realmente que agradezco. Claro, la música te ha dado la posibilidad de viajar para llevar tu mensaje a distintos lugares. Leía, por ejemplo, que has estado en Angola. Sí, he estado en Angola, en Etiopía, en Nicaragua, en Francia, en Suiza, en los lugares más difíciles, con condiciones muy diferentes en todos, y sí sé que este trabajo tiene un más allá, que es la parte espiritual. Yo creo que hay un momento de comunicación, un hilo conductor que no tiene explicación, que es intraducible y que ocurre a través del arte, no solo de la música, también ocurre con la pintura, ocurre con la danza, ocurre con el teatro, que a veces estás viendo una obra y ni siquiera sabes el idioma, no te hace falta. Claro. Yo estuve, por ejemplo, en Estados Unidos haciendo un trabajo y yo vi unos trabajos que hacen de teatro que son de 5 o 10 minutos, obras cortas que hacen en la calle, y los encuentras también en inglés y tú dices, bueno, yo no hablo inglés, pero eso me conmueve, lo que estoy viendo. O sea, ocurre algo parecido, es una cosa misteriosa, lo de la comunicación artística. Claro, nombraba Angola por la situación especial por la que fuiste, con esto de no solamente cantar sobre los grandes escenarios, sino para gente que por ahí está necesitando conectarse con su cultura, ¿no? Claro, y en tiempo casi de guerra, que estaba terminando la guerra, y así fue en Nicaragua, cuando comenzaba la parte esa la que ganaba el Frente Sandinista en aquella primera vez, y también así fue con Angola, o sea, Angola, Etiopía y Nicaragua fueron 3 países muy similares que yo visité, y en zonas muy disímiles, algunas de guerra, algunas donde habían situaciones extremas, y la verdad es que fui parte de varias brigadas que con frecuencia iban a ese tipo de trabajo, y a mí me gustó mucho conocer esa experiencia. Allí comienza mi trabajo social realmente, yo siempre digo que ahí comenzó mi trabajo social, en los sitios donde había niños, donde empezamos a hacer los primeros conciertos, para niños en los barrios, en los pueblos, en sitios casi olvidados. Claro. Bueno, ¿y cómo es la verdad hacer? que son experiencias muy ricas. Sí, me imagino. Me preguntaba cómo es hacer música para niños, porque no hay tanta gente que se dedique a hacerlo. No, la verdad es que es un trabajo que carece de mucha atención, que tiene un olvido permanente y un irrespeto también, porque muchas personas y grandes músicos a veces piensan que la música para niños es algo simple y es una cosa complicada en el sentido de que lleva mucha atención, lleva poner todo en ello, lleva subir la parada, lleva volar alto, no bajar como muchos piensan, no es hablar en diminutivos, no es minimizar, es subir, elevarnos más, porque precisamente el hecho de vivir y cumplir años es perder ese vuelo que sí tiene la inteligencia de un niño. Es un trabajo hermoso, es un trabajo que a uno lo purifica, lo reafirma, lo hace mejor persona, es un trabajo que lo renueva a uno, que lo compromete de una manera diferente. Para mí la zona más delicada de mi trabajo es el que hago para los niños realmente. Es el trabajo, para mí todo es importante, pero trabajar para ellos es algo fundamental. Es como una misión que yo tengo personalmente y ya te digo, es una zona para mí delicadísima de mi vida y de mi profesión.
¿Qué escuché cuando niña? Los clásicos españoles que se cantaban en toda América, esos que viajaron de España a toda América y que se fueron tomando la forma de cada país. Pero escuché mucho a Teresita Fernández, que es la Marilena Walsh de Cuba. Escuché a Gabilondo Soler, Cricri, que es el gran compositor, que tuvo fue un gran referente para la misma Teresita Fernández. Y escuché también a la Marilena Walsh, por supuesto. Claro. Son tres referentes fundamentales, esenciales, y que yo digo siempre en los conciertos a los niños en Cuba y donde quiera que hago conciertos para ellos, que son tres compositores que hay que tener siempre en casa, que son los grandes de América, del cancionero infantil, y que son parte de la casa de todos los latinoamericanos. Claro, claro, sin dudas. Liuba, ¿cómo nace tu fase compositora? Bueno, eso es una cosa casi inconsciente que ocurre en algún momento y me encontré en la escuela cuando yo estaba en 7º grado cantando alguna vez cositas que yo iba escribiendo y que a veces me decía que eran mías porque me daba pena y no sabía si estaban buenas o no, que no lo estaban. Claro. En realidad eran cosas muy ingenuas, muy de adolescentes, pero por ahí empezaron las cosas, ¿no? Había un instructor en la escuela, el profesor Guanche, que era quien me aceptaba, me escuchaba las cosas nuevas que yo iba haciendo. Y así iban surgiendo las nuevas ideas, iba cantando cosas que iban apareciendo y que después fueron creando un repertorio. Fui a un programa que se llamó Todo el Mundo Canta, que hacía la televisión cubana buscando jóvenes valores, y yo fui cantando mi música, que eso fue un atrevimiento en ese sentido, ¿no? Porque era como, digamos, como más fácil cantar canciones conocidas, y yo fui cantando una de mis canciones, y eso también fue un riesgo que me marcó mucho y me dio responsabilidad para la parte de la creación, ¿no? Claro. ¿Y cómo te fue aquella vez? ¿Cómo? ¿Cómo te fue en ese concurso? Bueno, en ese concurso yo no gané al final, yo fui finalista de un anual. Era un concurso que era mensual, trimestral, semestral, y en el anual yo no fui ganadora, pero sí fue una escuela para mí, la verdad. Claro. Yo estuve bien en el último examen, digamos que en el último festival. No fue el momento más feliz de mi trabajo y fue para mí traumático, porque cuando aquello yo quería regalarle a mi mamá la posibilidad de seguir ganando, pero bueno, ya había ganado en otros momentos todo el tiempo, y en la vida no siempre se gana. Eso también fue una escuela para mí, porque esto no es una carrera de relevo, esto no es un deporte de llegar antes o después, es una carrera de todos los días, y es una carrera de ser justo y dar siempre lo mejor de uno y estudiar y prepararse siempre cada día, ¿no? Y eso también fue una enseñanza para mí, porque ya estaba acostumbrada casi siempre a los festivales y en todas partes a tener suerte en el sentido de tener premios, y el no tenerlo en la competencia final, aquella fue para mí muy importante. Claro, hubo muchas personas alrededor de jurados y de personas que seguían el programa que, bueno, una parte de los premios era estudiar en la Escuela de la Televisión Cubana, y a mí, como caso excepcional, me permitieron, junto a los ganadores, estudiar en la Escuela de Superación, en la Escuela del ICRT, que se llamaba la Escuela Rafael Somavilla, la Escuela de la Televisión Cubana, y ahí fue donde también estudié música, una de las primeras veces que entré a estudiar. Y tuve excelentes profesores. Y vos sabés que yo hablaba de tus videos, donde no solamente los videos dedicados a los niños, de que hay animaciones, sino también de las canciones que no son para niños, donde hay mucha producción, donde hay bailarines, donde la canción no solamente es música y es palabras, sino también es lo visual. ¿Cómo nace todo esto? Bueno, efectivamente, yo tengo la fortuna de que mi hermano Pepe Evia, que es además realizador y bailarín, coreógrafo, es quien me realiza estos videos, que por cierto, en este momento no estoy en un fijo para hacer esta entrevista porque estoy viendo locaciones para el rodaje de mi video próximo, que será con el tema Vidas Paralelas, que comparto con Pavel Núñez, un querido trovador de aquí de República Dominicana, en este último disco mío que es de dúo, que se llama Vidas Paralelas. Precisamente ahora estoy trabajando lo de buscar las locaciones y estoy comunicándome con mi hermano que está en Perú trabajando, y estoy mandándole fotos ahora mismo de los lugares que estoy viendo. Qué bueno. Yo creo que la parte visual es muy importante porque este trabajo es un terminado, es todo un diseño de un disco, una imagen gráfica, una marca, algo que exprese lo que está la música sonando, lo que suena el disco. Tiene que haber una personalidad, una coherencia entre una cosa y la otra, y eso de tratar de buscarlo siempre es una de mis obsesiones. Y he tenido la dicha de trabajar con grandes profesionales, la verdad, y de trabajar en equipo me ha gustado siempre, y es una de las cosas que siempre trato de buscar. Por eso es que mis videos tienen una
una similitud con los discos, con la música que suena en el disco, porque es un trabajo que se pule y que se concreta después de muchas fases, de pasar por muchos filtros. Claro. No es algo improvisado, no es llegar a hacer un playback, y en manos de las personas que cuando piensa un video se imagina desde el primer segundo hasta el último de la canción como si fuera un guión de una película. Y el espacio de improvisación es mínimo, realmente, para cualquier accidente a la hora del rodaje o algo maravilloso que ocurra, pero está todo casi predeterminado. Claro, claro. ¿Cómo es el presente de Liuba María Hevia? Nada, una mujer obsesionada con la música, que sigue haciendo música donde quiera que está, aquí en Dominicana igual, en La Habana, en España, donde quiera que me mueva. Yo soy una mujer feliz gracias a la música. Para mí la música es mi todo, ¿no? Yo soy una mujer y es parte de mi familia también. Para mí es muy importante eso, ¿no? La familia que uno va fundando también gracias a la música. El hecho de trabajar fuera, de conocer gente, te amplía esa capacidad de amar y de extender tus afectos, ¿no? Claro. Y yo le debo todo a la música. Bueno, ojalá podamos tenerte en Argentina. A mí me encantaría, yo adoro Argentina y creo que he tenido mucha suerte con ese territorio en el aspecto físico, de poder revisitarlo y disfrutarlo un poquito más. Pero yo adoro Argentina y le deseo a los argentinos a todos lo mejor, que sigan siendo personas tan especiales, tan lindas. Yo soy una enamorada de la cultura argentina, del humor argentino, de la inteligencia argentina y de la literatura, de todo, el cine, a mí me encanta, yo los adoro. Liuba, nosotros estamos muy agradecidos por este contacto, por haber charlado y compartido estos minutos de la tarde contigo. No, y para mí ha sido un placer, un gustazo. Muchísimas gracias por la invitación. Mucha suerte para ustedes. Gran abrazo. Liuba María Hevia, compositora, cantante cubana, una de las más importantes de su país hoy en De Coplas y Viajeros. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río